Profesor, ya nos encontramos ahora sí en la plataforma de Facebook. Quería comenzar haciéndole extensivo un saludo de parte del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos, la verdad, muy contentos de que usted haya podido acceder a la invitación que le hemos realizado. Ha sido una gran sorpresa, de verdad, porque revisamos sus obras con emoción, revisamos sus obras de manera sorprendida de las conclusiones a las cuales usted va llegando, y es para nosotros un honor tenerlo en esta plataforma. Si bien es cierto, es de manera virtual, igual nos sentimos muy contentos de poder contar con usted. Voy a presentar brevemente el CV que usted tiene y empezamos con la ponencia, ¿no? El profesor David Landau es PhD por la Universidad de Harvard, Estados Unidos, profesor Mason Ladd en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, decano asociado de la Universidad Estatal de la Florida, parte del comité consultivo del International Journal of Constitutional Law en la Universidad de Oxford. Sus publicaciones son relativas a cambio constitucional, diseño constitucional y legitimidad constitucional. Sin más que agregar, vamos a dar inicio a la ponencia del profesor David con el tema control judicial abusivo, las altas cortes contra la democracia. Le doy el paso, profesor David. Bueno, muchas gracias, profesor. Pues para mí también es un honor hablar con ustedes. Y pues disculpa, por favor, que pues ante todo, en este momento mi español es un poco mal. Es un poco difícil porque yo no he estado viajando mucho y por eso es un poco más difícil que lo normal. Entonces, pues lo siento mucho por eso. Entonces yo voy a intentar presentar ese artículo que se llama pues no sé, la revisión judicial abusiva, ¿no? Algo así, Abusive Judicial Review, que escribí con Rosalind Dixon, que es un profesor en Australia, la Universidad de New South Wales. Bueno, entonces la idea básica es que la visión normal sobre los tribunales es que ellos son protecciones por los derechos fundamentales, son protecciones por la Constitución, ¿no? En algún sentido que son también protecciones en contra de las fuerzas con una tendencia autoritaria. Entonces, esa es la visión como normal, común. Y pues hay algunos debates muy interesantes en la literatura sobre ese tema, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, dicen que los tribunales puede ser una protección muy fuerte en contra de ese tipo de tendencias. Otros autores dicen que no, que los tribunales, la verdad, en estos momentos de tensión política, es muy difícil tener un rol muy fuerte en un tribunal constitucional. Entonces sí hay un debate, pero el debate básico es entre el nivel de efectividad, en algún sentido, ¿no? Ese es el debate básico. Nosotros hemos querido decir algo diferente. Estamos mirando el problema desde una perspectiva distinta, y esa perspectiva es que nosotros estamos haciendo un estudio de las maneras en que una corte puede ser una fuerza en sí mismo por los regímenes autoritarios. Entonces, para nosotros, en algunos casos, los tribunales son fuerzas antidemocráticas, ¿no? Son fuerzas en contra de la democracia. Claro, y voy a hablar un poco más de eso cuando estoy terminando, pero claro que no estamos diciendo que los tribunales siempre juegan ese tipo de rol.
o que normalmente jueguen en ese tipo de rol, solamente que es posible que pasa en muchos casos, entonces es un problema, ¿no? Para nosotros es algo que necesitamos entender más. Bueno, entonces nosotros tenemos como una definición, ¿no? De revisión judicial abusiva, que es más o menos una acción, una sentencia intencional de una corte que tiene un efecto significativo de hacer más antidemocrático el régimen político. Entonces es como un ataque, una acción de la corte que tiene la intención y el efecto de hacer menos democrático que antes el régimen político. Y nuestra definición de la democracia también es una definición como minimalista en algún sentido. Es una definición que ya es bastante común en las ciencias políticas, también en algunos otros trabajos del derecho constitucional comparado, que son recientes. Por ejemplo, el libro importante de Tom Ginsburg y Aziz Huq sobre la democracia. Y pues la definición básica es una definición que está enfocada en los procesos electorales. Entonces, sabemos que en la literatura hay algunas definiciones mucho más amplias que incluyo, por ejemplo, como participación y igualdad y cosas así, que son valores importantes, ¿no? Pero nosotros es mejor tener una definición un poco más restringida en el sentido de que, hay menos controversia, ¿no? Entonces, es más fácil decir, pues hay una decisión de una corte que tiene un efecto en niveles de participación o desigualdad, algo así. Sería muy fácil encontrar ese tipo de caso, pero al mismo tiempo nosotros creemos que es demasiado como ambigua, ¿no? Entonces, utilizamos una definición que es pues un poco más clara y también que refleja un poco el consenso en las ciencias políticas, derecho constitucional comparado. Pero aún así es difícil, ¿no? Porque podemos decir que tenemos un foco en los procesos electorales. Entonces, la básica de la definición son elecciones que son libres, que son justos, ¿no? Entre los grupos. Y la verdad es que ese tipo de definición significa más que solamente el día de la elección, ¿no? Nosotros sabemos que normalmente los regímenes autoritarios hoy en día utilizan muchos mecanismos para dar como ventajas importantes en las elecciones. Entonces, también necesitamos pensar un poco en, por ejemplo, algunos derechos como derechos, por lo menos derechos como electorales, también como derechos, libertad de expresión, por lo menos los derechos que tienen una relación muy fuerte con los procesos electorales y también en muchos casos importantes como pues las instituciones que tienen un rol importante en el proceso de protección de las elecciones, ¿no? Entonces las comisiones electorales, por ejemplo, y cosas así. Entonces la definición es como enfocada, pero al mismo tiempo necesitamos pensar mucho en el contexto, ¿no? Y lo que está pasando. Hay un libro importante, Steven Levitsky y Lucan Wei,
que se llama Competitive Authoritarianism. Y tesis básico de ese libro es que normalmente, pues, los regímenes híbridos hoy en día lo que hace es pues, no cancelan las elecciones, pero sí toman un montón de acciones para dar ventajas muy importantes, muy fuertes por los incumbentes. Entonces, pues eso pasa, por ejemplo, con muchos mecanismos diferentes. Y ese proceso es más sutil, ¿no? Es un tipo de autoritarianismo que es más sutil, es un poco más legalista en algunos sentidos. Bueno, entonces esa es la definición como básica. Normalmente pensamos que eso pasa porque es una estrategia de un régimen político. Entonces, normalmente es que los líderes políticos quisieran utilizar los tribunales como un mecanismo para hacer más antidemocrático sus regímenes políticos. Entonces, nosotros pensamos que sí normalmente es una estrategia como política, ¿no? Es un mecanismo. Yo tengo un artículo que se llama Constitucionalismo Abusivo, que es más o menos sobre los mecanismos diferentes que utilizan actores autoritarios. Y en ese artículo yo estaba escribiendo cambios constitucionales, como enmiendas constitucionales, también reemplazos constitucionales. Y esos mecanismos de cambio formal son instrumentos importantes en muchos casos. Sabemos, por ejemplo, que un líder político puede hacer un cambio por sacar los límites en su mandato, para hacer cambios importantes a un tribunal constitucional, cosas así. Y creo que revisión judicial abusiva es más o menos otro tipo de mecanismo, ¿no? Que en algunos casos los líderes no utilizan cambio formal, pero utilizan otro mecanismo que es como el control de un tribunal constitucional, y ese tribunal constitucional hace cambios muy importantes al orden constitucional. Entonces, ¿por qué pasa, no? ¿Por qué utilizan ese tipo de mecanismo? Pues creo que hay una mezcla de razones. En algunos casos utilizan ese tipo de mecanismo porque es el único mecanismo que ellos pueden utilizar. Un ejemplo interesante es Polonia, ¿no? En Polonia en ese momento, el régimen político tiene una mayoría de los asientos en el Parlamento, pero no tiene una sobremayoría, ¿no? Entonces, los mecanismos de cambio formal, como enmienda, cosas así, ellos no tienen el apoyo legislativo para hacerlo, pero sí tiene control sobre la Corte Constitucional. Y entonces, y eso fue una estrategia muy obvia por el régimen. Si no tenemos el apoyo para hacer cambios formales constitucionales, lo que podemos hacer es utilizar algunos mecanismos, y hay muchos, ¿no? Como sabemos, para controlar la Corte Constitucional, y con ese control ya podemos hacer un montón de cambios constitucionales. Por ejemplo, el gobierno en Polonia pasó muchas leyes que hicieron cambios importantes, y esas leyes, la verdad, fueron desde una perspectiva constitucional, pues, dudosas, ¿no? Habían muchos problemas constitucionales. Pero con el apoyo de la Corte Constitucional, en todos los casos la Corte Constitucional dijo, no hay problema, todo está bien, esa ley está totalmente constitucional. Entonces, a veces pasa que un régimen utiliza una corte porque es la única ruta que tiene. Pero creo que también hay otro tipo de cosas, es que en muchos casos hay beneficios
en los niveles domésticos y internacionales para utilizar un tribunal y no otras rutas de cambio constitucional, porque los tribunales en el nivel internacional tienen, con derecho, ¿no? Pero tiene mucho respeto y mucha deferencia desde la perspectiva internacional. Entonces, algunos ejemplos, y voy a dar algunos después, de sentencias que son muy problemáticas, ¿no? Que desde una perspectiva de como doctrina comparada no tiene mucho sentido. Son algunos sentidos como absurdos, pero al mismo tiempo, desde la perspectiva, desde el nivel internacional, la respuesta de los actores e instituciones en otros países y instituciones internacionales no es muy fuerte porque el actor clave fue una corte y no como un presidente dominante, un actor así. Entonces creo que a veces también hay tenemos una expresión en inglés, wolf in sheep's clothing, ¿no? Que significa más o menos que a veces, pues, puede hacer cosas muy malas, pero vestido como alguna actor como inocente, ¿no? Que no tenemos ninguna intenciones malas ni nada así. Y creo que esa a veces sí pasa en el nivel internacional y eso es una parte de la estrategia también. Bueno, entonces, nosotros hicimos también como una tipología de dos tipos de ese tipo de estrategia. Hay una forma que decimos que es débil y otra forma que es fuerte. Y para nosotros es más interesante la forma fuerte, pero voy a hablar un poco sobre los dos, ¿no? Porque ambos pasan mucho. La forma débil es más o menos pasa cuando es un poco como el ejemplo de Polonia. El régimen hace muchas cosas problemáticas, nuevas leyes, cosas así. Y la corte dijo, no hay problema, todo está bien. ¿No? Entonces, como decimos en inglés, un rubber stamp, que más o menos la corte dice, pues, ustedes pueden hacer cualquier cosa. En cualquier cosa vamos a decir, no hay problema, está bien, está bien. ¿No? Y eso para decir que hay una especie de legitimación de la corte por lo que está haciendo el régimen. Entonces, en Polonia, por ejemplo, como estaba diciendo antes, el régimen no tenía el poder para cambiar formalmente la constitución, pero sí tenía una mayoría, entonces estaba muy fácil pasar leyes nuevas. Y ellos pasaron muchas leyes nuevas que fueran muy problemáticas, que fueran más o menos abiertamente inconstitucional. Pero cuando llegaron esos casos a la Corte Constitucional, la Corte dijo, pues, no hay problema, ¿no? Está bien, está bien. Eso pasó en muchos otros países también. Seguramente todos nosotros sabemos algunos ejemplos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Venezuela, la Corte Suprema de Venezuela, después de más o menos 2005, no hizo ninguna sentencias en contra del régimen político. Entonces, después de un ataque bastante fuerte en contra de la Corte, en 2004-2005, algunos cambios legales y otras medidas, la Corte, en todos los casos después que fueron importantes el régimen político, la Corte toma el lado del régimen político, ¿no? Entonces había allá también varias leyes que fueron problemáticas, pero la Corte dijo que no había problema. Y ha pasado en muchos otros países también, ¿no? El otro tipo, que es el tipo fuerte, es para nosotros lo más interesante, ¿no? Eso es cuando
una corte hice como tareas o acciones por el régimen político, como acciones más activos, ¿no? Y voy a hablar de varios ejemplos de la América Latina en algunos minutos, pero un ejemplo muy interesante para nosotros fue en Camboya o Kampuchea, ¿no? En que lo que pasó allá, eso ha estado un régimen autoritario por mucho tiempo, como sabemos, pero había una elección que fue una sorpresa muy grande en 2013. En 2013, el partido más importante de la oposición casi ganó una mayoría del Parlamento de Camboya. Ellos ganaron, creo, 55 de los 120 asientos en el Parlamento. Entonces, casi una mayoría. Eso fue claramente una sorpresa muy, muy mala, ¿no? Por los incumbentes, por el régimen autoritario. Eso fue una sorpresa, un momento en que ellos estaban diciendo, wow, nosotros tenemos un problema, ¿no? Ya casi perdemos el poder. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, una posibilidad sería una respuesta como militar, ¿no? Como acciones militares en contra del partido de la oposición. Pero lo probable es que habría una respuesta internacional en contra de ese tipo de acción, sanciones, cosas así. Entonces, el régimen hizo otro tipo de respuesta. Ellos trajeron un caso a la Corte Constitucional que fue un caso para hacer una prohibición del partido de la oposición, supuestamente por tener vínculos ilícitos con fuerzas internacionales, incluso el gobierno de los Estados Unidos, de hecho. Y la Corte Constitucional, en su sentencia, dijo, estamos de acuerdo, que ese partido ha hecho cosas ilegales, entonces el partido está totalmente prohibido, ya no existe. Fue una sentencia muy fuerte. ¿Qué pasó después? Bueno, había otra elección 2018, entonces 5 años después. Esa vez, el régimen autoritario del Partido Dominante ganó 120 de los 120 asientos en el Parlamento. Entonces la amenaza totalmente, pues ya no existía. Entonces, eso es un ejemplo, nosotros creemos dramático, ¿no? De ese tipo de dinámico. Hay dos ejemplos que utilizamos en el artículo más detalle, ¿no? Que son de la América Latina. La primera es sobre cambios a los límites de los mandatos de los presidentes en América Latina, ¿no? Y nosotros sabemos que eso es una estrategia común de los presidentes para quedar en el poder. Pues no podemos decir que un cambio a los límites de los mandatos presidenciales es siempre un mecanismo antidemocrático, no es cierto, ¿no? Pero en muchos contextos sí, depende de lo que está pasando. Sabemos que hay una sentencia muy famosa de la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? De 2010, en que la Corte dijo, pues el presidente en ese momento, Álvaro Uribe, intentó hacer un cambio constitucional para dar un tercer mandato presidencial. Y ellos estaban trabajando por un referendo en el tema. Llegó el caso a la Corte Constitucional de Colombia y la Corte dijo, no, ustedes no pueden hacerlo. Había problemas procesales en el Parlamento, pero también y más fundamentalmente
había problemas con substantivas, ¿no? En que ellos dijeron más o menos, el cambio que ustedes quisieran hacer sería un reemplazo, una sustitución de la Constitución. No es solamente una enmienda, porque sería un cambio tan grande, tenía un efecto muy marcado en la separación de poderes y cosas así. Entonces la Corte Constitucional de Colombia en ese momento fue creo que una protección importante al orden democrático, ¿no? Pero lo interesante es que eso es el único caso moderno en América Latina con ese tipo de tendencia. De hecho, hay un artículo de Mila Verstiga y algunas otras personas que dice que es el único caso así en el mundo, que no hay otro ejemplo en todo el mundo. Pero hay muchos casos en América Latina con la tendencia opuesta, en que los tribunales juegan un rol, sí, pero es un rol en contra de los límites de los mandatos. Hay como dos tipos de casos. Uno es, como estaba diciendo antes, la actualización como débil. Y eso pasó en sentencias en Ecuador, en Venezuela, una primera sentencia en Bolivia, por ejemplo, en que la Corte dijo, esos son constituciones con niveles de cambio constitucional. Son constituciones que dicen que algunos cambios se necesitan procesos más difíciles que otros. La Constitución de Ecuador, por ejemplo, dice que si un cambio constitucional tiene efecto en la estructura básica de la Constitución, se necesita un tipo de cambio más difícil, un proceso más difícil. Pero en todos esos tres casos, los tribunales dijeron que estaba bien utilizar el mecanismo más sencillo, el nivel de como una enmienda, y no había necesidad de utilizar procesos más difíciles. Esos tribunales dijeron más o menos que el intento de sacar todos los límites presidenciales estaba bien, no fue antidemocrático, fue pro-democrático, porque tenía vindicación de los derechos de los votantes, ¿no? Entonces, eso fue el argumento básico. Hay otro grupo de casos que son más fuertes, en que la Corte, por su propia sentencia, sacó los límites de los mandatos. Eso pasó en una sentencia en Nicaragua, en Honduras y más recientemente en Bolivia, ¿no? En que la Corte dijo en su sentencia, pues los límites de los mandatos en sí mismos son cambios constitucionales e inconstitucionales. Pues es un poco más complejo, porque en Nicaragua sí fue un cambio constitucional. Pero en Honduras y Bolivia, los límites de los mandatos fueron una parte de las constituciones originales. Entonces fue más complicado desde una perspectiva jurisprudencial. Pero lo más interesante probablemente fue la sentencia de Bolivia, en que la Corte dijo, bueno, es cierto que los límites de los mandatos fueran una parte del proyecto constitucional original, pero nosotros somos también una parte de un régimen de derechos internacionales, derechos humanos regional, y esos derechos humanos regionales son más importantes que nuestra Constitución. Entonces hay una jerarquía entre la Constitución, la parte orgánica, parte sustantiva, los derechos y los derechos regionales. En ese caso, la Corte dijo más o menos que los derechos
interamericanos fueron más importantes y había un derecho internacional de los derechos humanos para tener un derecho a la reelección. Entonces ellos dijeron más o menos que había el límite a los mandatos del presidente de Bolivia fue una violación de los derechos humanos fundamentales de los votantes y los políticos. Eso fue la sentencia, ¿no? Bueno, ese argumento es muy problemático. No voy a hablar mucho de los problemas jurisprudenciales de tener un tipo de revisión constitucional sobre una constitución. No una enmienda a una constitución, pero la constitución como tal. Eso es, claro que es problemático. Pero lo más problemático es la idea básica que hay un derecho fundamental internacional sin límites a la reelección. No existe, ¿no? En el derecho internacional no existe. Lo interesante después es que después de la sentencia, la Organización de Estados Americanos preguntó a la Comisión de Venecia para hacer una opinión sobre el tema. Y la Comisión de Venecia dijo, pues ese derecho no existe, no hay. O por lo menos hay muchos límites, ¿no? Y un límite o un mandato presidencial por los riesgos que son a veces los presidentes de no salir del poder, son límites razonables en el derecho de elección y ser elegido. Entonces, es un ejemplo muy interesante de ese tipo de dinámico. Otro ejemplo que creo que es interesante es como rico en el sentido jurisprudencial es Venezuela. En diciembre de 2015, la oposición ganó casi 2/3 partes del Congreso de Venezuela. Fue un momento muy interesante en que muchas personas pensaban que quizás vamos a ver una transición en Venezuela, pero no pasó por varias razones. Una razón importante fue que la Corte hizo un control del Congreso, ya controlado por la oposición, y más o menos ellos notificaban, pues no más o menos, ellos notificaban todas las acciones, todas las leyes que pasó el Congreso de Venezuela por muchos mecanismos, ¿no? Y algunos son interesantes desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, había una sentencia en 2017. El Congreso pasó una ley para hacer una amnistía política a personas de la oposición. Muchos que estaban en el cárcel y cosas así. La Corte Suprema dijo que esa ley de la amnistía fue inconstitucional porque fue incongruente con límites regionales de la Corte Interamericana sobre amnistías. Pero esos límites son límites en autoamnistías, ¿no? En regímenes militares. No tiene mucho sentido aplicar ese tipo de límite a una situación como la situación en Venezuela, en que fue una oposición política y esos fueron crímenes que no fueron crímenes graves de derechos humanos, no fueron crímenes políticos. Entonces, la sentencia claramente fue un abuso de la jurisprudencia interamericana sobre amnistía, los límites, derechos fundamentales, cosas así. Pero lo más dramático fueron algunas sentencias para decir que el Congreso fue en una situación de desacatado y así que ellos no
no pudieran legislar en ningún tema. Y el fuente de eso fue un debate, una disputa entre las dos ramas sobre la elección de 3 legisladores en que la Corte Suprema dijo que había quizás fraude, el Congreso dijo que no. La Corte después dijo, bueno, si ustedes no van a tomar acción, todo el Congreso está en una situación de desacatar, así ellos no pueden legislar. Y había muchas sentencias así. Lo más dramático fue una sentencia que dijo, bueno, ustedes no pueden legislar en esa situación, en ningún tema. Entonces, ustedes son hay una misión legislativa. Nosotros necesitamos hacer algo, la Corte. Vamos a decir que nosotros, la Corte, podemos hacer y utilizar el poder legislativo o que podemos hacer una transferencia a ese poder a cualquier otra rama. Y por eso ellos obviamente significan la presidencia, ¿no? Entonces, eso fue una sentencia muy absurda, pero decir que hay una misión legislativa, entonces nosotros podemos tomar todo ese poder y hacer una transferencia a nosotros o al presidente de la República. Pero es un ejemplo también muy fuerte de la utilización del poder judicial para nullificar el poder de la oposición casi totalmente, ¿no? Entonces fue bastante dramático. Bueno, entonces, esos son algunos ejemplos del fenómeno. La otra cosa es, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las implicaciones del fenómeno? Eso fue lo más difícil, la parte más difícil para nosotros del artículo, porque no sabemos, la verdad, es muy compleja, ¿no? Parece a nosotros un problema muy, muy grande, muy importante, pero la respuesta es compleja. Tenemos algunas ideas de diseño. Hay varias maneras de hacer ataques en contra de una corte. Algunas son ataques en los poderes de la corte. Otras son intentos de empacar la corte. Más o menos hay esos dos tipos. Y quizás en algunos contextos podemos decir que los ataques a la jurisdicción, poderes, cosas así, son malos. No tienen efectos de nullificar la corte. Pero los intentos de empacar en muchos contextos son peores, ¿no? Porque ellos hacen que la corte sea un instrumento activo y importante de un régimen autoritario. Entonces, quizás podemos decir en algunos contextos que el peligro más grande es empacar una corte y no atacar, no hacer ataques en contra de la corte. En algunos sentidos, quizás podemos decir eso. Y eso tiene implicaciones que son sutiles, pero creo que son importantes sobre el diseño. Entonces, tenemos algunas ideas de cómo podemos hacer menos posible un intento de empacar una corte. Los otros son más como internacionales, con discursos, cosas así, en que estamos diciendo un poco, pues, bueno, la deferencia, la importancia de los tribunales constitucionales en el nivel internacional es una buena cosa. Y no queremos decir que no, pero sí queremos que los actores internacionales, transnacionales, sean más pues que ellos entienden que sí pasa en muchos casos, que los tribunales están haciendo más o menos el trabajo del régimen autoritario y esas sentencias
debe recibir en el nivel internacional una respuesta más escéptico, ¿no? Más como que decimos que esa sentencia parece muy, muy problemática. Eso para decir que algunas de las respuestas creemos son un discurso internacional, transnacional, que sea un poco más sofisticada sobre lo que hacen los tribunales constitucionales. Esas son las respuestas, la verdad, débiles, ¿no? Son cuidadosas. Y eso para decir que es un fenómeno muy complejo, ¿no? Es un fenómeno que no tenemos una respuesta muy, muy fácil. No hay un silver bullet, por ejemplo. Es compleja. Bueno, y así ya terminé. Muchas gracias, profesor David. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta que ha realizado Alexandra Robin y nos dice lo siguiente. Profesor Landau, en su texto se ha argumentado que existe un núcleo mínimo o contenido esencial de la democracia que no debería ser revisado por las Cortes Constitucionales. En la experiencia que usted ha tenido, ¿ese contenido esencial se mantiene en todos los países o algunos países prevalecen la protección de algún elemento más que de otro? Esa sería la pregunta, profesor. Sí, bueno. Es una buena pregunta. Creo que sí es importante pensar un poco en los conflictos entre aspectos de la democracia, ¿no? Que es posible, por ejemplo, que en algunos países algunos elementos de la democracia son fuertes, otros son más débiles, cosas así. Y sí creo que hay tensiones. Por ejemplo, si pensamos en el modelo de la democracia liberal, y podemos decir que nuevamente hablamos de eso, hay un modelo de democracia liberal, pero sabemos que sí hay tensiones entre los dos elementos y la democracia y el liberalismo no son la misma cosa, ¿no? Son diferentes, tienen definiciones distintas. Y lo interesante sobre ese como ola de populismo, lo que podemos mirar mucho es un discurso que dice algo así. Por ejemplo, había un discurso muy famoso del primer ministro de Hungría, un hombre que se llama Viktor Orbán. Y Orbán dijo, nosotros somos iliberales, queremos ser iliberales. Eso puede decir, él fue abiertamente iliberal, pero somos democráticos al mismo tiempo. Incluso somos más democráticos que ustedes, porque ustedes tienen todo ese tipo de límites al poder del pueblo, ¿no? El poder de la gente. Si tenemos cortes constitucionales, la Unión de Europa, hay un montón de cosas que son antidemocráticos. Nosotros somos más democráticos que ustedes, aunque somos iliberales. Eso puede decir, por él, el liberalismo es un tipo de tensión con la democracia. Creo que la respuesta a eso es muy importante. Y eso puede decir que desde una perspectiva teórica sí, es cierto. Pero desde una perspectiva pragmática, como real, esa tensión normalmente no existe. Eso puede decir, normalmente los ataques en contra del liberalismo son también, la verdad, ataques en contra de la democracia.
lo que yo he visto es que normalmente todas las dimensiones cambian al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué pasa así? Pues, por ejemplo, si hay un régimen que hizo un ataque en contra de una corte constitucional para hacer más débil o controlada por el régimen político, ese es un tipo de ataque en contra del liberalismo, ¿no? Porque una corte así va a ser menos capaz de proteger los derechos de las minorías, cosas así. Pero al mismo tiempo, un tribunal controlado por el régimen también va a ser parte de un orden probablemente menos democrático, incluso desde una perspectiva mínima, ¿no? Incluso desde una perspectiva en que solamente estamos enfocados en elecciones. ¿Por qué? Porque necesitamos tribunales independientes normalmente por tener elecciones en un juego de campo igual. Si la corte está controlada por el régimen político, en muchos casos lo que vamos a ver es que pues en cualquier caso vamos a tener elecciones, pero el juego de campo ya no está igual, ¿no? Que la corte está haciendo un montón de cosas para proteger el régimen político, para hacer un proceso de represión en contra de la oposición y cosas así. Entonces creo que sí es importante pensar y hablar sobre las tensiones en el modelo, sobre definiciones diferentes de democracia, sobre la diferencia entre democracia y liberalismo. Pero sí creo que en ese momento en la práctica, nuevamente lo que podemos observar son cambios a varias dimensiones al mismo tiempo. Un retroceso a varias dimensiones al mismo tiempo. Profesor, otra interrogante, ya más con relación a, partiendo la distinción entre poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, se habla de los límites del poder constituyente derivado, ¿no? Límites formales, límites materiales. Sin embargo, se ha dicho que el poder constituyente originario no tiene límites, es ilimitado. Mi pregunta va en ese sentido. ¿El poder constituyente originario puede destruir al momento de darse una constitución la división de poderes? Sí, esa es una pregunta también súper interesante y también muy difícil, ¿no? Porque es cierto que ya hay un montón de límites sobre el poder constituyente derivado. Algunos son nuevos, ¿no? Por ejemplo, esa doctrina del cambio constitucional, inconstitucional, es bastante nueva, ¿no? Pero ya ha tenido mucho éxito. Entonces, el poder de la reforma constitucional ya tiene límites importantes. Pero el poder constituyente originario, en la teoría, en que normalmente decimos, no hay límites, ¿no? Como usted está diciendo, es ilimitado. Yo creo que eso es muy problemático, ¿no? Es un problema muy grande desde esa perspectiva, que hay muchos ejemplos del abuso del poder constituyente originario. Muchos ejemplos, ¿no? Un ejemplo clásico sí es Venezuela en 1999, en que el momento de reemplazo de la Constitución también fue un momento en consolidación del poder por Chávez. Pero algo semejante pasó en Ecuador. Algo un poco más complejo, pero con algunas cosas semejantes también pasó en Bolivia.
podemos pensar también en el reemplazo por el Fujimori allá en Perú, ¿no? En que también estaba utilizado ese tipo de poder. Entonces, sí, en varios casos ha estado objeto de abuso y el reemplazo constitucional es un momento muy peligroso por un régimen político. Es un momento en que sí es posible, muy posible, la consolidación de un régimen autoritario. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La verdad, pues creo que hay varios, ¿no? Pero son todos problemáticos. Una respuesta sería el poder constituyente originario no es el poder de, por ejemplo, Hugo Chávez, es el poder del pueblo. Entonces necesitamos ver cuál es el pueblo, ¿no? Y eso puede ser una solución en algunos casos, puede ser si ustedes intentan hacer una asamblea constituyente, hay reglas. Se necesita una regla electoral que va a asegurar más consenso, quizás reglas en la asamblea de sobre mayorías, cosas así, ¿no? Un tipo de control de los tribunales sobre los procesos constituyentes en el nombre del pueblo. Sería interesante. La verdad es que no me parece lo más realista, ¿no? Que sería difícil hacer ese tipo de control. Y una razón por eso es porque el concepto del pueblo es muy ambiguo, ¿no? ¿Cuáles son el pueblo? Una mayoría del pueblo, dos terceras partes, un consenso, todas las regiones, solamente algunas de las regiones. Es muy compleja el concepto, muy difícil. Otra posibilidad también interesante, y eso es un poco más la tendencia de la pregunta, serían límites sustanciales, ¿no? Como límites desde la perspectiva de principios. Pero en ese momento tenemos la pregunta, ¿cuál sería la fuente de ese principio? ¿No? Entonces, si decimos, por ejemplo, todas las constituciones necesitan separación de poderes, o una perspectiva aún más como dramático, todas las constituciones necesitan elecciones, algo así. ¿Cuál es la fuente? ¿No? Es difícil. Creo que la verdad es que desde el nivel internacional todavía no hay mucha definición internacional sobre los procesos de reemplazo y hay aún menos sobre el contenido de la Constitución. Y entonces, creo que la pregunta es muy buena y no tengo una respuesta muy clara, ¿no? Porque yo creo que es un problema. Y quizás es un problema en la teoría del poder constituyente. Todos pensamos así, pero quizás es una teoría problemática en algún sentido y es difícil hacer un control a los procesos de reemplazo, pero creo que hay una necesidad de hacerlo, ¿no? Hay una necesidad, será que no son momentos autoritarios. Profesor David, un miembro de nuestro taller, que es Brian, también va a realizarle una interrogante. Brian, ¿tienes el paso? Coitán, ¿me escuchas? Sí se te escucha, Brian. Ya. Buenos días, profesor. En primer Bien. lugar, quisiera agradecerle por la plena disposición que ha mostrado para que esta reunión pueda materializarse y además quisiera también agradecerle por la disertación de la cual hemos sido partícipes.
Bien, mi pregunta está referida a las relaciones que se establecen entre determinados poderes del Estado, específicamente entre judicatura y parlamento. Bueno, cotidianamente se ha insistido en la idea de ver en la revisión judicial de las leyes un mecanismo de control que poseen los jueces respecto al poder legislativo. Y es evidente que detrás de ello se encuentra implícita la idea de las técnicas de limitación del poder. O en otros términos, se encuentra implícita la idea de que solo el poder frena al poder. Partiendo de esta premisa, me permitiría hacer referencia a un profesor argentino, a un académico argentino que ha escrito críticamente sobre los mecanismos contramayoritarios que ha traído consigo el constitucionalismo. Estoy haciendo referencia al profesor Roberto Gargarella. Él tiene una posición que me parece muy interesante. Propone un sistema constitucional basado no en esta idea del balance entre los poderes, sino más bien basado en la idea de un diálogo democrático e interactivo. Concluye más o menos su idea afirmando que actualmente nos movemos en un sistema institucional basado en una lógica de la guerra, o mejor dicho, en una lógica del conflicto. Esto, menciona, no ayuda, sino que más bien pone trabas fuertes para la materialización de una cultura dialógica entre los poderes del Estado. Y hay que promover en este contexto el desarrollo de un modelo del control judicial de las leyes más conversacional sería inútil. Esto es, no encontraría cabida ni lugar fecundo para su implementación en un sistema asentado fuertemente en la idea de los frenos y contrapesos. En este sentido, profesor, ¿cree usted que es necesario una reformulación en el entendimiento que se tiene de la técnica de los controles y equilibrios a razón de fortalecer y promover una cultura dialógica, principalmente entre el poder legislativo y el judicial? ¿O cree más bien que este reexamen o revisión del sistema de frenos y contrapesos sería perjudicial para la construcción de los actuales estados constitucionales? Gracias. Muy interesante, gracias. Pues mi respuesta más o menos es que depende, ¿no? Entonces, eso puede decir, creo que el propósito básico del profesor Gargarella, él tiene razón, ¿no? Que lo que queremos es construir una cultura constitucional en que todas las ramas tienen, está pensando en el constitucionalismo. Eso sería como el propósito. Y puede pasar por varias rutas, ¿no? Creo que sí es cierto que en algunos casos necesitamos hacer un tipo de control constitucional más ideológico. Por ejemplo, hay trabajo sobre diseño institucional muy importante de personas como Stephen Gardvon y otros que dice que necesitamos un tipo de revisión judicial más débil. Y creo que en algunos contextos posiblemente es cierto, ¿no? Que necesitamos un modelo en que los tribunales constitucionales son más débiles, porque así podemos tener un tipo de diálogo entre los ramas, que la Corte no tiene siempre la última palabra, pero vamos a ver como un diálogo entre las ramas. En algunos contextos creo que el Parlamento es cierto, ha funcionado más o menos bien así en Canadá, por ejemplo. Pero estoy escéptico de que esa sea una solución general en
la mayoría de los países del mundo. Y creo que hay muchos países en que la verdad es que pues, las ramas políticas no están funcionando bien, ¿no? Que ni la rama ejecutiva ni la rama legislativa, que hay muchos problemas de capacidad estatal, problemas con el sistema de partidos políticos, cosas así. Y en ese contexto, creo que la pregunta básica es que cómo construimos una cultura constitucional más fuerte con tiempo. Eso va a depender en el contexto político y en los temas en que está funcionando las cortes, ¿no? Trabajando las cortes. Pero creo que en muchos casos la respuesta va a ser no tribunales constitucionales más débiles, pero tribunales constitucionales más fuertes, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me parece que yo estaba muy influido por el ejemplo de la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? Eso fue mi tesis doctoral, entonces tenía una influencia grande en cómo pienso. Pero para mí me parece que la Corte ha hecho algunos errores, claro, pero esa es una Corte que ha tenido un rol fuerte. Algunas, por ejemplo, la sentencia de Uribe, pero también muchos otros temas, sentencias sobre derechos socioeconómicos estructurales, que hicieron cambios globales a los programas, por ejemplo, por las personas desplazadas en Colombia, que es un grupo muy, muy grande, ¿no? En condiciones de vida muy difíciles. También el sistema de salud, allá había una sentencia estructural muy importante. Y esas sentencias, en algún sentido, fueron sentencias teológicas, ¿no? Porque había un tipo de intermediación entre todo la Corte y la rama ejecutiva, el Estado. Pero la Corte también tomó un rol muy fuerte para decir, mira, nosotros tenemos un orden constitucional acá, es una constitución de transformación. Las ramas políticas merecen una deferencia. Pero si ellos no están haciendo su trabajo, nosotros necesitamos hacer algo. Y hacer algo para impulsar cambio. Y ese proceso, creo que en muchos casos, sí necesitamos un tribunal, una justicia muy, muy fuerte, muy activa. Hay un riesgo de ese tipo de error, ¿no? Y el riesgo es que un tribunal más fuerte puede ser una víctima de backlash o ese tipo de captura que estoy estudiando en ese artículo. Y yo creo que sí, eso es un problema, ¿no? Es un problema importante. Pero creo que la respuesta normalmente no va a ser la construcción de tribunales como más débiles, ¿no? Que necesitamos una justicia más constitucional más fuerte en muchos casos. Bien, profesor David, agradecerle nuevamente por aceptar nuestra invitación y quisiera que pueda culminar la sesión dando unas últimas palabras a modo de cierre. Aquí, bueno. No, gracias, solamente gracias a ustedes, la verdad. Y profesor Paitán, gracias por la invitación. Como estaba diciendo, para mí es un honor y espero que todo fue bien. Para mí no es nada fácil hablar una hora en español, pero espero que todo estaba bien, más o menos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor David. Esperamos poder contar con usted también en algunas ponencias más adelante. Hemos quedado muy contentos con su exposición. Muchas gracias por absolver nuestras dudas y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, luego.